el 12º año de amar a Jacob Davis. Para obligarme a rendirme, trajo a su novia a casa. Mi madre lloró de alegría. Nuestro Jacob finalmente ha abierto los ojos. ¡Qué bendición doble! Él se quedó paralizado. ¡Qué bendición doble! Mi madre señaló hacia arriba. Tu hermana y ese primer amor de aquel entonces se han reconciliado. Mira, los dos están hablando en el dormitorio. El rostro de Jacob se puso blanco al instante. Cuando sonó el golpe en la puerta. Estaba al borde del colapso, gritándole a Ethan White. Oye, amigo, es solo un poco de lluvia. ¿Realmente necesitas ducharte tanto tiempo? El sonido del agua corriente cesó. Su voz sonaba cansada y perezosa. Chloe Davis, ten un poco de conciencia. ¿Sabes por quién me he empapado así? ¿No te importo nada en absoluto? ¿No puedo al menos cuidar un poco más de mí misma? Me quedé sin palabras, soltando una risa seca. Sentí un poco de vergüenza. Era cierto. Si no fuera porque me empeñé en comer en esa pastelería del centro, Ethan tampoco se empaparía por el repentino aguacero que cayó del cielo. Unos dedos largos se extendieron hacia mí. Le entregué la ropa seca que tenía en las manos. La camiseta es la que dejaste antes. Los shorts son de mi papá. Deberían quedarte bien. Apúrate a cambiarte. Mi mamá está tocando la puerta. Es hora de cenar. No fue claro qué frase lo complació. Ethan alzó el tono al final y murmuró un Me puso la piel de gallina con ese Mi madre debía estar impaciente. Volvió a tocar. Corrí hacia la puerta para abrirla. Mamá, ya voy. Bajó enseguida. Pero, cuando la puerta se abrió, me quedé muda al instante. No era mi madre quien estaba afuera, sino Jacob. Él se apoyó en el marco de la puerta, su mirada oscura fijada en mí. Escudriñó cada expresión de mi rostro. Por un instante, me sentí turbada, pero inmediatamente recuperé la compostura. Ciertamente, habían pasado 5 meses sin vernos. Realmente no lo esperaba, que Jacob apareciera en casa, precisamente en ese momento. Hermano mayor, ¿cuánto tiempo sin verte? Justo cuando iba a decir algo, Ethan salió del baño y se acercó. Se me adelantó y saludó a Jacob. La mirada de Jacob se tornó repentinamente gélida. Clavó sus ojos directamente en la mano de Ethan que me rodeaba. La voz de Jacob era helada. Suéltala. Ethan sonrió con satisfacción y me apretó aún más contra él. Abrazar a mi novia es lo más natural del mundo. ¿Desde qué posición te permites entrometerte? Jacob frunció los labios, su expresión sombría. Tiré del brazo de Ethan, indicándole que dejara de hablar. Ethan resopló con desgana. Pero al instante siguiente, cuando vio que llevaba una camiseta idéntica a la suya, volvió a alegrarse, y sin importarle los demás, me susurró al oído. Pequeña mentirosa, me dijiste que habías tirado todo lo relacionado conmigo, pero en secreto guardaste la camiseta de pareja. Le di un fuerte pisotón. Ethan fingió dolor, suave un poco. Esta escena de intimidad fue captada por Jacob. Su expresión se volvió aún más sombría. En realidad, reconciliarme con Ethan fue algo inesperado para mí. Incluido el encuentro con él, fue algo totalmente inesperado. Era el cumpleaños de mi amiga Mia aquella noche. Unos cuantos oficinistas como nosotros decidimos derrochar y elegimos la sala de karaoke más cara de la ciudad. Pero justo antes de salir del trabajo, me avisaron que tenía una tarea urgente que hacer. Cuando terminé, ya estaba a punto de llegar tarde. Me apresuré contra reloj para llegar. El camarero me llevó al compartimento equivocado. Era una suite. Al llegar a la puerta interior, giré los ojos. Me preparé para abrirla con todas mis fuerzas y asustar a todos. Pero no me esperaba esto. Justo cuando empujaba la puerta, alguien dentro estaba abriéndola. Como había usado demasiada fuerza, la inercia me hizo caer hacia adelante. Choqué de lleno con la persona que abría la puerta. Antes de que pudiera reaccionar, el lugar estalló en vítores. Algunos silbaban, otros descorchaban champán, y hasta había quien lanzaba serpentinas. Era como una mini versión de una propuesta de matrimonio. Unos brazos fuertes me sostuvieron y rápidamente di las gracias. Gracias. Al escuchar mi voz, él se quedó paralizado. No le di importancia y seguí luchando torpemente con las serpentinas en mi cara. Finalmente logré liberar mis ojos. En el instante en que levanté la mirada, yo también me quedé paralizada. El ambiente a nuestro alrededor seguía siendo bullicioso. Hola cuñada, por fin Ethan nos te presenta hoy. Qué guapa está mi cuñada. Oye, ¿por qué se han quedado paralizados mi cuñada y Ethan? Los amigos de Ethan estaban muy emocionados. Solo estábamos él y yo, mirándonos fijamente, ojos como platos, quedándonos atónitos durante un buen rato. ¿Qué hace uno cuando se siente extremadamente avergonzado? En fin, yo estaba a punto de llorar. La gente a mi alrededor probablemente también comenzó a notar que la atmósfera se estaba volviendo incómoda. Poco a poco, el bullicio cesó. Mi mente trabajaba a toda velocidad. En ese momento, ¿cómo podía retirarme de manera natural? Pero justo entonces, Ethan pareció leer mis pensamientos. Él retrocedió con calma, cruzó los brazos y sonrió. Le eché un vistazo furtivo. Efectivamente, cuando Ethan sonreía, el lunar en el rabillo del ojo seguía moviéndose, seductor y cautivador. Por un momento, me sentí un poco mareada. De repente, ya no podía distinguir si el que tenía delante era una ilusión o la realidad. Solo sabía mirarlo como una tonta. Recuerdo aquel verano. El joven me gritó con el rostro descompuesto. Nunca había visto a Ethan así. Nunca, con todas sus fuerzas me gritó, lárgate. Dijo que no quería volver a verme. Llorando, se arrodilló a mi lado y me preguntó, ¿por qué le hice eso? Dijo muchas cosas y preguntó muchos porqués, pero yo me mantuve en silencio. No pude responder ni una palabra. Te he tratado con tanta sinceridad. ¿Cómo pudiste engañarme así? ¿Cómo pudiste? Chloe,
Habla. Las lágrimas de Ethan cayeron. Parecía que cada una goteaba sobre mi corazón, dejando una cicatriz ardiente. Mis pensamientos fueron interrumpidos por una risa ligera. Parpadeé, sintiendo mis ojos resecos. Bajé rápidamente la cabeza, sin atreverme a levantarla de nuevo, pero Ethan no estaba dispuesto a dejarme ir. La voz del hombre sonaba perezosa, cargada de cansancio. Basta ya, dejen de alborotar, ella no es su cuñada. El grupo soltó un murmullo de decepción. La vergüenza por la confusión no tuvo tiempo de extenderse. Ethan añadió entonces: ella es su excuñada. El ambiente se congeló de repente como el hielo. Alguien soltó una risa burlona. Ja, ¿y ahora qué obra están representando? ¿Acaso no han humillado lo suficiente a nuestro Ethan? Alex. Aunque Ethan lo detuvo a tiempo, mi rostro se sonrojó al instante. Siempre he sido propensa a ruborizarme, y menos puedo soportar las burlas. El Ethan de antes conocía bien este detalle. Siempre me decía que con él a mi lado, no tenía que temer nada. Siempre me anima a ser más audaz y segura de mí misma. Dice que no permitirá que nadie me haga sonrojar o me deje en ridículo. Él podría derribar a 10 hombres de un solo golpe. Pero ahora, quien me avergüenza es él mismo. Aprieto los puños, los suelto y vuelvo a apretarlos. Después de repetirlo varias veces, finalmente alzo la mirada y me encuentro con los ojos de Ethan. Me disculpo con solemnidad. Lo siento, entré en el salón equivocado, de verdad lo lamento. Dicho esto, me incliné profundamente ante su mirada de sorpresa. Al darme la vuelta para irme, me encontré frente a un rostro radiante. La mujer, con el cabello largo y suelto, era gentil y elegante. Me sonrió y luego gritó: «¿Ethan?». Mi corazón dio un vuelco. Me quedé mirando fijamente mientras Ethan tomaba la mano de la mujer. Volvió a sonreír, recogiendo toda la ironía que antes me había dirigido. Dijo con suavidad: «Sophie, ven aquí, déjame presentarte a mis amigos». Luego, les presentó a su novia a todos, pero su mirada se clavó en mí. La sonrisa seguía dibujada en el rostro de Ethan, pero sus ojos carecían de calor, fríos como el hielo. «Esta es mi novia, vuestra cuñada». Sentí que mis pasos se volvían de repente pesados como el plomo. Recordé cómo me sentí el día que rompí con Ethan, llorando hasta quedarme sin aliento. Pensé que no habría ningún día más triste que aquel. Parece que hablé demasiado pronto, pero no dejé traslucir nada. Incluso le sonrió a Ethan y le dijo unas palabras de bendición. También emparejados: «Que sean felices para siempre». Estas palabras hicieron que el ambiente se volviera aún más tenso. Me reí con incomodidad. También sabía que había vuelto a decir algo incorrecto. ¿Podría ser peor? Obviamente no. Apreté mi bolso con fuerza. Bajé la cabeza en silencio. Lo siento de nuevo por entrar al salón privado equivocado. Que se diviertan. Dicho esto, salí rápidamente hacia afuera, pero justo en el momento de cruzar la puerta, mi muñeca fue agarrada bruscamente por una fuerza poderosa. Volteé aterrada, y me encontré con el rostro de Ethan. ¿Era ira? ¿O una sonrisa fría de desdén? Me doy cuenta de que, después de 3 años sin vernos, ya no entiendo a esta persona. ¿Algo más?, pregunto con la voz tensa, evitando mirarlo directamente. Todavía no me atrevo a verlo a los ojos. Con una risa burlona, se inclina hacia mí. Su aroma familiar me envuelve mientras su voz melodiosa susurra cerca de mi oído. Las palabras de Ethan sonaban como el siseo de una serpiente venenosa. «No es nada, solo tenía curiosidad. Ya han pasado otros 3 años. Chloe Davis, ¿ya te has ocupado de tu hermano?». Mi rostro palideció de repente. 5. «Ay, hoy estoy tan feliz. Chicos, comed más, comed más». En la mesa, la emoción de mi madre se desbordaba. Levanté la vista. La chica frente a mí parecía querer decir algo pero se contuvo. Rápidamente bajé la cabeza y seguí comiendo arroz. Pensé si el entusiasmo de mi madre asustaría a la novia de Jacob, pero también lo entendía, como una feroz guerrera tradicional de presionar para el matrimonio y la procreación. El hijo que le daba dolores de cabeza finalmente puso fin a sus 28 años de soltería. Trajo a casa a una chica encantadora y educada. Si fuera yo, también estaría emocionado. Pero en el instante siguiente, las palabras de Jacobo hicieron añicos el sueño de mi madre de convertirse en suegra. «Mamá, Zoe es mi asistente. Solo vino a recoger un archivo conmigo. No me malinterprete». Mi madre, después de quedarse paralizada durante 3 segundos, miró a Jacobo con resentimiento. «No lo dijiste antes». El tono de Jacobo era plano. No me dio la oportunidad de hablar. Mi madre se quedó sin palabras. Unos segundos después, volvió a mirar a Zoe llena de esperanza. «Pequeña Zoe, ¿no te interesaría tener algo con Jacobo?». Aspiré aire fríamente. ¿Eso también era posible? Mi madre era increíble. Los rasgos de Zoe se contrajeron instantáneamente. Miró a Jacob con temblor, como si fuera a llorar por el susto de esas palabras. Jacob suspiró resignado. «Mamá, no armes parejas a lo loco. Ya terminamos de comer, nos vamos a la oficina». Zoe se apresuró a levantarse junto a Jacob. Mi madre quedó completamente desanimada, pero aún no dejaba de regañar. «Jacob, de verdad deberías poner más empeño. Aunque no sea para casarte, al menos podrías tener a alguien con quien salir. Antes cuando te presentaba a alguien, al menos aceptabas una cita. Pero ahora lo rechazas todo». Las palabras de mi madre sonaban cada vez más amargas. Jacob, que estaba cogiendo su chaqueta de traje, se detuvo al escucharla. La chaqueta quedó colgada en su brazo mientras Jacob esbozaba una sonrisa. «Mamá, en realidad, tengo a alguien que me gusta», dijo con seriedad, y los ojos de mi madre se abrieron de golpe. «Ah, ¿cómo es que no me lo habías dicho? Este niño, si te gusta,
entonces persíguela. Después de tanto tiempo no has avanzado nada. Mientras hablaba, mi madre movió la cabeza con seguridad. Imposible, con ese aspecto que tienes, a nadie le vas a desagradar. Hijo, persíguela. Puedes conquistar a cualquier chica. Los ojos de Jacob brillaron levemente mientras su mirada, pasando por encima del hombro de mi madre, se posó en mí. Con solo esa mirada, Ethan a mi lado frunció el ceño de repente. Apretó mi mano con más fuerza. Jacob esbozó una sonrisa tenue. Ella ya tiene novio. Mi madre abandonó sus principios ante la felicidad de Jacob. Con un gesto de la mano exclamó, pues quítaselo. Al oír esto, los ojos de Jacob se oscurecieron de repente. Tras un breve momento de desconcierto, Jacob apartó la mirada, con un tono de voz algo melancólico. Pero temo asustarla, dijo. Los principios de mi madre volvieron en parte. Tienes razón, no se puede arrebatar a la fuerza. Sería terrible si terminara haciendo más daño que bien, pero tampoco respondió mucho. En su corazón, la felicidad de Jacob Bu era claramente más importante. Mi madre siguió animándolo. No pasa nada, tómate tu tiempo. Esto es una guerra de desgaste. Mamá espera tus buenas noticias, dijo mi madre con una expresión de total confianza en su futura nuera. Jacob esbozó una leve sonrisa y no dijo nada más. Antes de irse, Jacob pareció mirar otra vez en mi dirección, pero Ethan se interpuso en su camino, bloqueándola por completo. Me sobresalté ante la alta figura que apareció repentinamente frente a mí. Da una palmada en el pecho y lo mira fijamente. Lo ataca con la mirada. Estaba disfrutando mucho del espectáculo. ¿Por qué me interrumpes? La mano de Ethan descansa sobre mi hombro. Se inclina, con una sonrisa fría. ¿Segura que solo vienes a ver el espectáculo? Las cuentas de tu hermano están a punto de estallarte en la cara. Tonterías, no pude evitar ponerle los ojos en blanco con exageración. Terminé de traducir, pero de pronto surgió un pequeño remordimiento en mi corazón, y sin querer parpadeé. Antes podía entender sus celos hacia Jacob, pero ahora, ya he perdido 800 veces con Jacob. Su corazón hacia él ya estaba completamente muerto. Y Ethan todavía se pone celoso por tonterías. Con las manos en la cadera, ya no me sentía culpable. Fruncí el ceño y volví a clavarle la mirada. Ethan parecía estar realmente enfadado. Me miraba con frialdad, como si quisiera atravesar todas las emociones que albergaba en mi interior. Justo cuando pensé que seguiría burlándose de mí, apartó la mano de mi hombro. Me senté de nuevo a la mesa y seguí comiendo. El corazón del hombre es tan inescrutable como el fondo del mar. Cada vez que se encuentra con Jacob, él siempre monta un escándalo. ¡Qué difícil! 7. Después de que Jacobo se fue, el aire valiente de mi madre desapareció al instante. Ella estaba sentada en el sofá, mustia y profundamente melancólica. Yo observaba por la ventana. Muy bien, ha dejado de llover. Echo un vistazo al buen chico casero que termina de comer y recoge en silencio. Toso un par de veces. Vamos, ha dejado de llover. Te acompaño a casa. Ethan hizo caso omiso, inclinándose para seguir limpiando la mesa. Bueno, lo aguantaré. Te espero en la puerta. Ethan hizo una pausa y respondió suavemente. Ajá. Frunció los labios. Deja de hacerte el orgulloso. Al otro lado, mi madre volvió en sí. De pronto se levantó y se acercó a mí. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué dejas que el pequeño Ethan recoja todo? Encogí los hombros. Quizás porque le gusta llamar la atención. Antes de soltarlo, mi madre seguro me habría dado una bofetada. Luego se apresuraría a hacer que Ethan descansara y lo elogiaría efusivamente. Pero hoy, mi madre realmente no estaba de humor. Chloe, tú, se quedó callada, como si las palabras se le atascaran en la garganta. Me pregunto con escepticismo, ¿yo qué? ¿Sabes quién es la chica que le gusta a Jacob? Me quedé sin palabras. Al repasar mentalmente a todas las novias que Jacobo había tenido, realmente no recordaba a ninguna mujer por la que hubiera estado locamente enamorado. ¿O acaso tiene un amor antiguo oculto en lo más profundo de su corazón, que ni siquiera yo conozco? Me quedé pensativa. Aún no se me ocurría nada, así que negué con la cabeza. No lo sé. Incluso sospecho que Jacob acaba de inventarse eso para contentar a mi madre. Pero no tuve corazón para destrozar las ilusiones de mi madre. Le di una palmadita en el hombro y le hablé con tono solemne. Mamá, él prioriza su carrera, no te preocupes demasiado. Mi madre suspiró. ¿Todavía no sabes qué es exactamente lo que me preocupa? Mi corazón se encogió y me quedé en silencio. Por supuesto que lo sabía. 8. Jacob originalmente no se apellidaba Davis. Su verdadero apellido era Chen. Jacob tenía 10 años. Sus padres murieron en un accidente automovilístico el mismo día de su cumpleaños. El conductor ebrio manejaba bajo los efectos del alcohol, excedió el límite de velocidad y se saltó el semáforo en rojo. En el instante en que ocurrió el accidente, la madre de Jacob se abalanzó sobre él para protegerlo. El pequeño Jacob simplemente observó cómo su madre, poco a poco, dejaba de respirar. Desde entonces, Jacob no volvió a celebrar ningún cumpleaños. Desde entonces, en mi memoria, el hermano Jacobo, alegre y risueño, desapareció. Se volvió reservado y frío. Sufría de trastorno de estrés postraumático acompañado de mutismo selectivo. Desde los 10 hasta los 13 años, durante 3 largos años, Jacob no pudo pronunciar una sola palabra. Por eso mismo, los parientes de ambos lados pasaban al enfermo Jacob de uno a otro como si fuera un balón de fútbol. Nadie quiere semejante carga. Mi madre y la madre de Jacob crecieron juntas, tan cercanas como hermanas. Al enterarme de esto,
Ese mismo día fui con mi padre a traer a Jacobo a casa. Ese día también era un día lluvioso. Un joven delgado estaba parado frente a mí, con la cabeza gacha y los ojos apagados ocultos bajo sus párpados. Su rostro mostraba una expresión completamente serena. Sin embargo, mi corazón se retorcía con fuerza. La última vez que nos vimos, aún me daba caramelos, me sonreía con dulzura y jugaba conmigo. Quería tomar su mano como de costumbre, pero Jacob retrocedió asustado, sin dejarme tocarlo. Miré a mi madre sin saber qué hacer. Ella me llevó a un lado. Acariciando mi cabello, me dijo con ternura: Chloe, tu hermano está enfermo. Antes él te cuidaba y protegía. Ahora tienes que aprender a cuidarlo tú también, ¿de acuerdo? Los 8 años, asentí con fuerza y me golpeé el pecho para asegurar. Definitivamente cuidaré bien de mi hermano Jacob. Mi madre puso mi mano junto a la de Jacob. Levanté la vista para contemplar el rostro pálido y frío como el jade de Jacob. No parecía rechazar el contacto de mi madre. La voz de mi madre era suave, como si temiera asustarlo, pero lo dijo con mucha solemnidad: a partir de ahora, Jacobo es parte de nuestra familia. Los dos me prometen que siempre se respetarán y cuidarán mutuamente. Especialmente tú, Chloe. Como tu hermano acaba de llegar y no conoce bien el lugar, debes acompañarlo más, ¿entendido? Lo sé, respondí con una sonrisa que me iluminó los ojos. 9. Me preocupa que, todos estos años, Jacob solo haya estado fingiendo estar mejor. El suspiro de mi madre todavía parece resonar en mis oídos. Las gotas de lluvia caen sobre la ventana del coche. Vuelvo en mí. Espero a que el semáforo cambie a verde, acciono el intermitente y piso el acelerador. En el siguiente instante, una voz a su lado sonó con un tono sombrío. Nos equivocamos de camino. La voz de navegación emite un recordatorio al mismo tiempo. Te has desviado de la ruta. Se ha replanificado un nuevo trayecto para ti. Observo en silencio cómo el tiempo restante cambia de 5 a 10 minutos. Me quedo paralizada. Giro la cabeza y le guiño un ojo a Ethan. Qué bien, así puedo pasar 5 minutos más contigo. Pero Ethan no bromea ni discute conmigo como solía hacer antes. Él solo esbozó una leve sonrisa en los labios. Si estás conduciendo, concéntrate. Si tanto lo extrañas, ¿por qué no dijiste ni una palabra durante la cena? Mis manos en el volante se apretaron de inmediato. Al instante, sentí que mi rostro ardía. No sabía si era por la vergüenza de haber sido descubierta, o por sus palabras burlonas en ese momento. El resto del tiempo, ninguno de los dos volvió a hablar. La atmósfera se volvió inexplicablemente tensa. Puse cara seria y giré la cabeza para mirar a Ethan. Hemos llegado, baja del coche. El hombre que fingía dormir abrió bruscamente los ojos, alzando ligeramente la mirada. Nuestras miradas se encontraron. Los destellos de fuego en lo profundo de los ojos de Ethan hicieron que mi corazón latiera como un tambor. Aparté la vista con nerviosismo, pero él inmediatamente agarró mi muñeca. En el siguiente instante, Ethan se inclinó hacia mí. Quedé atrapada en ese pequeño espacio y me sobresalté justo cuando iba a decir algo. Él ya me había levantado la barbilla y bajó para besarme. Nuestros alientos se entrelazaron. Un saqueo dominante. Este beso llevaba consigo una mezcla de arrogancia y una inquieta agitación. Minutos después, jadeaba. Con la palma apoyada en su pecho, me sentía algo mareada. Ethan. Su mirada se quedó pegada a mi rostro mientras rozaba mi nariz con la suya. Su voz ronca. Chloe, ¿en quién estás pensando ahora? ¿En mí o en él? Mi mente zumbó. Me sorprendió que Ethan, ese maldito, se atreviera a preguntar eso en este momento. La vergüenza me invadió al instante, y aún así, Ethan se inclinó para besarme. Me enfurecí y mordí con fuerza. El sabor a sangre se extendió. Ethan soltó un gemido, pero no me soltó. Sus pestañas temblaron ligeramente, sus ojos brillaron con intensidad y me abrazó con más fuerza. De ser feroz a tiernamente apegado. Poco a poco me debilité, solo pude aferrarme a su cuello con fuerza para no desplomarme. Durante un buen rato, su respiración suave acarició mi piel. Ethan enterró su rostro en mi cuello. El contacto fresco me hizo estremecer involuntariamente. Me quedé paralizada. Ethan, ¿él está llorando? 10. Su voz de hombre sonaba inestable. A pesar de esforzarse por contenerse, sus palabras aún temblaban, cargadas de un dejo de vulnerabilidad. Chloe Davis, he estado celoso, asustado. ¿De verdad no podías verlo? ¿Tienes corazón? Me quedé paralizada por un momento. La ira que sentía hace un instante se desvaneció por completo. Empecé a reflexionar sobre mí misma, a pesar de que han sido 3 meses desde que volvimos. Hemos hecho todo lo posible por evitar mencionar a Jacob. ¿Por qué? Seguimos discutiendo por su culpa. Hace 3 años, por culpa de Jacob, Ethan y yo nos separamos. 3 años después, ¿volver a cometer los mismos errores por su culpa? Al pensar en esto, sentí que mi corazón era pinchado por una aguja. Pensé que no debería seguir considerando a Jacob como un punto conflictivo entre nosotros. Algunas cosas, cuanto más las ocultas, mayores problemas causan. Es mejor hablarlas. Abrí la boca, a punto de responderle, pero Ethan ya seguía hablando por su cuenta. Lo odio que haya crecido contigo desde pequeños, odio que pueda afectar tus emociones. También odio cómo te mira. Si es tu hermano, que se comporte como tal, sin cruzar límites. Yo, lo interrumpí tímidamente. Ethan, Jacob nunca ha cruzado esos límites. Ethan bajó la mirada, mirándome con descontento. Yo mantuve su mirada y seguía sintiendo. Hay que ser realista. Desde el principio hasta el final, ha sido un monólogo mío. Aunque le repitiera una y otra vez a Jacob que me gustaba, él nunca me respondió. Como mucho, solo me acariciaba la cabeza, sonriendo con una dulzura cruel. Él dijo, Chloe, solo puedes ser mi hermana, y yo solo puedo ser tu hermano. Al principio,
no me rendí. Luego, Jacob se cansó de mis insistencias. Cada vez que le confesaba mis sentimientos, él conseguía una nueva novia. La última vez, le pregunté, ¿de verdad te gustan esas chicas? Jacob respondió, no importa. Dijo que no importaba, dijo que solo quería decirme que podía estar con cualquiera, excepto conmigo. No le gusto, solo me ve como una hermana. Jacob, para demostrar que no le gustó, llegó a tener 3 novias en una semana. Me parece un patán, y al mismo tiempo, me siento tan estúpida y cansada. ¡Qué doloroso! En ese momento, Jacob también dijo, Chloe, ya estás en 2º año de universidad, podrías salir con alguien. No desperdicies los mejores momentos de tu vida por gustarte él. Mi corazón sangraba por las heridas que me infligió. Dije que sí. ¿Acaso es tan difícil tener una relación? ¿Quién no puede encontrar un novio? Y así, Ethan se convirtió en el desafortunado. No había otra razón más que su fama de mujeriego en la universidad. Pasar entre las flores sin que una sola hoja te roce. Así lo describió Mia en ese momento, y me latió el corazón. Voy a conquistarlo. Mia se quedó boquiabierta. ¿Estás loca? ¿Por qué? Respondí con un tono lastimero como de esposa abandonada. Porque es un canalla. Mia, impresionada, me dio un pulgar arriba. La gente herida en el amor da mucho miedo. Estás realmente loca, te lo advierto. En asuntos del corazón tarde o temprano se paga todo lo que se hace. Si actúas así, no vayas a terminar perjudicándote a ti misma. Así comenzó esta relación maldita. Mia lo predijo con sus palabras. Ahora me arrepiento profundamente. 11. Chloe, ¿qué está pasando? ¿No le dijiste a Jacob lo de tu mudanza? ¿Tuvieron una pelea o qué? ¿No dijiste que tu hermano sabía que te ibas a mudar de su casa? Porque por lo que veo, él no tiene ni idea. Maldita sea, ¿por qué no contestas el teléfono? Vuelve y le explicas tú misma a tu hermano. Mierda. Al ver la serie de mensajes que mi madre me había enviado al móvil, y un montón de llamadas perdidas, me incorporé de golpe en la cama. Miré hacia la ventana, la lluvia ya había cesado, atardecía. El sol poniente entraba, iluminando el rostro del hombre dormido a mi lado, revelando una fina capa de vello. Me cubro la cara. Quiero llorar. Los hombres guapos son peligrosos, muy peligrosos. ¿Cómo es que peleando terminamos en la cama? Me preparé para vestirme en silencio, pero apenas había comenzado a moverme. De repente, un brazo delgado pero fuerte me atrapó y me tiró debajo de él. Con voz ronca, Ethan murmuró, duerme un poco más, mientras sus manos comenzaban a portarse mal. Lo aparté. Mi mamá me está presionando para que vuelva a casa a cenar. Ethan se detuvo. Sus ojos estaban húmedos y su tono sonaba como el de un marido abandonado. Seguro que tu hermano también está allí. ¿Tú qué crees? No es solo mi casa, también es la suya. Ethan se dio la vuelta en silencio, quedándose de espaldas hacia mí. Le di un codazo. ¿Podrías dejar de tener celos tontos? No se movió. Volví a darle un codazo. Oye, seguía sin moverse. Me enfadé. Ethan, ya basta. Jacob es mi hermano legalmente. No sigas con esto. Él permaneció en silencio. Él es mi trauma psicológico. Punto. No te hagas la víctima. ¿Acaso tú no me dejaste un trauma también? Él, ojos grandes, confusión enorme. No finjas ser un lobo con cola grande. Me reí fríamente y respondí con sarcasmo. ¿Esa Sofía tuya no es tu no Ovidia? El solo mencionarlo me enoja. Ethan se acercó para abrazarme. Ya lo he explicado tantas veces. Es mi prima. En ese momento, Alex vio por casualidad el fondo de pantalla de mi teléfono, que era una foto tuya. Aunque no la vio claramente, estaba seguro de que tenía novia y no paraba de insistir en que se la enseñara. En ese momento, no podía admitir que eras tú en la foto. Así que al final no se me ocurrió otra cosa que pedirle a mi prima que me sacara del apuro. Pensar en lo incómodo de aquel día en el reservado me hizo apretar con fuerza la carne de su brazo. Vaya que te esmeras en mantener las apariencias. Ethan aguantó el dolor sin decir una palabra, dejándome pellizcar. Lo vi con esa mirada de perrito apaleado. Poco a poco aflojé la presión. Me encogí de hombros resignada. ¿Quién demonios empezó ese rumor de que eras un don Juan? Después de salir, resulta ser tierno y pegajoso. Al final, ¿quién empezó ese rumor? Me hizo caer en la trampa. Ethan dijo con calma, yo mismo. Había demasiada gente persiguiéndome en ese entonces. Era molesto. Así que me inventé una personalidad. No pensé que quedaría tan bien, pero al menos me dejaron en paz. ¿Cómo es posible? Asintió, sus ojos como cristal fijándose en mí. El lunar en la esquina del ojo se movía de un lado a otro. Ethan de repente pareció darse cuenta de algo. Su rostro se ensombreció. ¿Así que al principio pensaste que era un mujeriego y por eso me provocaste a propósito? Puse una sonrisa inocente y apreté su mano, con una expresión de total sinceridad. Olvidemos lo del pasado. A partir de hoy, nadie sacará viejas cuentas. Debemos valorar el presente. No es cierto. La expresión de Ethan cambió repetidamente. Finalmente, me envolvió en sus brazos. Chloe, no me importa que me hayas mentido, y acepto tus torpes intentos por consolarme. Pero hay una condición. No vuelvas a dejarme, ni me digas que terminamos. Me volvería loco. Uf, qué empalagoso. Lo abracé a mi vez. Me siento tan culpable y tan emocionada. 12. Cuando llegué a casa, ya eran las 11:30 de la noche. Al final inventé una excusa cualquiera. He estado pegada a Ethan hasta ahora. Mis padres siempre se acuestan temprano. Entré sigilosamente, pero apenas me había cambiado de zapatos y no había dado 2 pasos. Casi me asusto con la silueta sentada en el sofá. Me dejó el alma fuera del cuerpo. Me concentré en mirar. Suspiré aliviada. No era un fantasma, era Jacob. Me costó un momento reaccionar. Mañana es lunes,
pensé que hoy cenaría en casa, y luego volvería a su apartamento. Después de todo, este lugar queda demasiado lejos de su trabajo. No esperaba que él también se quedaría en casa hoy. La noche fluía como agua, bañada en claridad plateada. La luz se posaba en su perfil delicado, fragmentado, gélido. Jacob alzó la mirada hacia mí, con ojos vacíos y cierta desorientación. Una soledad inexplicable. De pronto, sentí un vacío en el pecho. Su expresión me transportó a más de una década atrás. Él, que se había encerrado por completo en sí mismo, dio 2 pasos hacia adelante sin darse cuenta. Fue el primero en romper el silencio. ¿Qué haces sentado aquí? ¿Todavía no duermes? Jacob estaba acariciando algo entre sus manos. Lo miré. Me resultaba vagamente familiar. Era un marco de fotos sin fotografía. En el marco de la foto, originalmente, estaba nuestra foto juntos cuando yo tenía 18 años. Hace 5 meses, cuando me mudé de casa, saqué la foto y la rompí en pedazos. Jacob escuchó mi pregunta, dejó el marco y clavó su mirada en mi rostro. Los destellos en sus ojos negros eran escasos y fragmentados. Lo miré con indiferencia. Él simplemente me sonrió con dulzura. Dio unas palmaditas al espacio a su lado. Chloe, siéntate un rato conmigo. Me quedé de pie, con una expresión cada vez más fría. No entendía por qué siempre podía fingir que no pasaba nada. ¿Cómo si? Nunca hubo barreras ni silencios entre nosotros. Jacob bajó la mirada, su nuez de Adán moviéndose levemente. Su voz se suavizó mientras esbozaba una sonrisa autocrítica. Por favor, 13. ¿Alguna vez? Lo pensé incontables veces. ¿Acaso fui demasiado ambiciosa? Si no hubiera albergado esos deseos prohibidos. Si no fuera porque le dije una y otra vez a Jacob que me gustaba, nuestra relación no habría llegado a ser como es ahora, tan precavida, caminando sobre cáscaras de huevo. Habría seguido en una dulce relación con Ethan. No nos habríamos separado por 3 años. Jacob tendría una novia amorosa. Si fuera así, seríamos como mi madre dijo antes, unos hermanos normales que se respetan y se quieren. Sería mucho mejor que ahora, pero no hay, si fuera. ¡Qué lástima! Esa noche hace 5 meses, Jacob me inmovilizó bajo su cuerpo, borracho. El aliento mezclado con olor a alcohol rociaba mi cuello, caliente y cosquilleante. Me provocaba escalofríos intermitentes. El alcohol fermentaba lentamente, haciendo que la mente se confundiera en medio de la embriaguez. La ropa se desprendía pieza a pieza. Llegó el frío, pero la mano que me sujetaba la cintura ardía intensamente. Cuando el beso de Jacob cayó, abrí los ojos desmesuradamente. El pecho me ardía con una opresión agridulce, mientras una sensación de hormigueo comenzaba a extenderse. Lo abracé con fuerza, con añoranza y dependencia. Creí que al fin, tras tanto esperar, ese sentimiento había obtenido respuesta. Pero al instante siguiente, me apartó con brusquedad. Nuestras miradas se encontraron. Me quedé paralizada. El deseo en los ojos de Jacob desapareció por completo. En su lugar, aparecieron la frustración, el arrepentimiento y el desprecio. Inconscientemente, agarré el borde de su camisa. Jacob, él me interrumpió. Dijo, ¡qué asco! Mi mente zumbó. Los pensamientos se estancan. Lo miro aturdida. Esas 3 palabras son como agujas que de repente perforan mis nervios. Me duele tanto que todo mi cuerpo tiembla. Él dice, ¡qué asco!, después de besarme. Dice que es asqueroso. 14. Las lágrimas caen al instante. La vergüenza y la humillación me inundan de golpe. El rostro de Jacob palidece, como si de repente se diera cuenta de algo. Él extendió la mano, intentó tocarme, la aparté con fuerza. Lárgate. No me toques. Debo haber estado hecha un desastre. Después de todo, bajé la mirada para comprobarlo. Hasta los botones de mi ropa estaban mal abrochados, pero no podía preocuparme por eso. En mi mente solo quedaban 2 palabras. Irme de aquí. Aléjate de Jacob, a cualquier lugar, mientras no pueda verlo. Tambaleándose al levantarse, Jacob me agarró la muñeca con la mano temblorosa. ¿A dónde vas? Lo miré con indiferencia. Jacob tenía los ojos enrojecidos hasta las comisuras. Su voz estaba irreconociblemente ronca. Me voy. Quédate en casa. Me burlé. ¿Puedes conducir borracho? Se quedó paralizado por un momento. Me clavé las uñas en las palmas. Intenté calmar mis emociones. Jacob, seguir compartiendo el mismo espacio contigo ahora mismo, me hará perder la cabeza. ¿Entiendes? Palideció al instante y dejó caer las manos, derrotado. Noche de invierno, un viento frío. El aire dentro del coche era espeso y gélido. Puse el aire acondicionado al máximo, pero fue inútil. Seguía haciendo frío. Temblaba de frío. Una pregunta se repetía una y otra vez en mi mente. ¿Cómo pudo hacerme esto? No había respuesta. Nunca la hubo. El paisaje se balanceaba violentamente ante mis ojos como una paleta de colores mezclados que de repente se volcó. Noté que no estaba en buen estado y quise detener el coche a un lado. Pero al girar, chocamos con otro vehículo. Afortunadamente, no fue grave. Cuando terminamos de resolver el accidente, el alba comenzaba a asomar y la cordura regresó. La conciencia seguía turbia. Regresé a casa como un autómata, pero al abrir la puerta, solo me recibió un silencio absoluto. En el móvil había un mensaje de Jacob. Chloe, me voy de viaje de negocios. Esta vez será más largo. Espérame hasta que vuelva. Solté una risa amarga. No
no esperaré más. La obsesión equivocada es como esperar un barco que nunca atraca en un puerto sin orillas. Ya no esperaré más. Moví rígidamente los pies mientras examinaba este hogar, donde habíamos vivido juntos durante un año. Recorrí con la mirada cada detalle cuidadosamente dispuesto. De pronto, recordé algo y fui a la habitación de Jacob. Saqué aquella foto nuestra que guardaba en su mesilla de noche y la destrocé en pedazos. Mirando los fragmentos en el bote de basura, esbozo una sonrisa amarga. Lo feliz que me sentí cuando me mudé aquí el año pasado. Ahora se siente tan irónico. Borré todos los rastros de mi vida en este lugar. Después de terminar, hice una limpieza rápida. Esa misma tarde, me mudé. 15. Chloe, te extraño mucho. Una voz suave resonó en la oscuridad. Durante estos 5 meses te llamé muchas veces y nunca contestaste. Tampoco respondiste a ninguno de mis mensajes. Te extrañé mucho. Chloe, al ver que seguía inmóvil, Jacob se levantó del sofá. Se acercó paso a paso hacia mí. La distancia entre nosotros se redujo en un instante. Estos días, no dejo de arrepentirme ni un solo momento. El familiar aroma del hombre descendió sobre mí, sus cejas y ojos tan cerca que casi podía tocarlos. Levanté la vista para mirarlo, y luego, en silencio, me aparté 2 pasos hacia un lado. Una mirada herida cruzó los ojos de Jacob, pero aún así insistió obstinadamente en acercarse a mí. Retrocedí un paso y él avanzó otro, hasta quedar arrinconada en el rincón de la sala, sin posibilidad de retroceder más. Temiendo despertar a mis padres, bajé la voz. ¿Qué estás haciendo? Él sonrió. Lo sabes, Chloe. Lo miré con indiferencia. Jacob no apartó la mirada, manteniendo el contacto visual conmigo. Me quedé paralizada un instante. El corazón de repente se sintió muy confuso. No lo sé, ni quiero saberlo. Déjame pasar, quiero ir a dormir. Lo que me respondió fue su cuerpo inmóvil. La mirada de Jacob se volvió aún más profunda. Él miró mis labios y se inclinó hacia mí. Al darme cuenta de lo que iba a hacer, giré bruscamente la cabeza. Sus labios fríos rozaron mi mejilla. Su aliento ardiente cayó sobre mi cuello. Mis manos ya estaban apretadas por él. Apreté los dientes, con voz fría. ¿Estás loco? Suéltame. Este Jacob me resultaba extraño, tan extraño como aquella noche de hace 5 meses. Intenté discernir si estaba borracho de nuevo, pero no olía ni un rastro a alcohol. Quiero continuar lo que no terminamos esa noche. Al escuchar sus palabras, me quedé aturdida por un instante y luego sonreí. ¿Qué? ¿Ya no te da asco? Dijo la voz. El cuerpo de Jacob se quedó rígido de repente. 16. La diferencia de fuerza entre hombres y mujeres. Aunque me esforcé por liberarme, solo conseguí que Jacob me abrazara con más fuerza. Chloe, escúchame. Jacob ignoró mi resistencia. Suavizó su voz, como para calmar, como para persuadir. Nunca he dicho que me desagrades. Nunca lo he dicho. Dejé de moverme. Alcé la mirada. Su ardiente mirada me atrapó al instante. Me gustas. Al escuchar esas 4 palabras, mis dedos temblaron levemente. Confusión, desconcierto, alucinación. Chloe, me gustas. Jacob lo repitió de nuevo. La sutil sensación de antes desapareció por completo. De repente, mi interior quedó en una calma absoluta. La respuesta que había esperado tanto tiempo. Finalmente la escuché. Pensé que reaccionaría como en las incontables veces que lo había imaginado. Con sorpresa, con euforia. Quizás incluso reprochándole, preguntándole por qué. ¿Por qué me hizo esperar tanto tiempo? Pero no. Esos sentimientos, todos ellos, no existían. Mi expresión era serena, y mi corazón también lo estaba. Ni siquiera fruncí el ceño. ¿Y qué? Jacob. Esta respuesta la estuve esperando casi 10 años. Cuando tenía 17 años, él volvió apresuradamente de la escuela, para acompañarme a tomar la foto de graduación. En el instante en que la imagen se congeló, me lancé a sus brazos, sonriendo radiante a la cámara, haciendo una tonta señal de victoria. En el camino a casa, el calor del verano y el canto de las cigarras, con las mejillas enrojecidas, tomé su mano en secreto. Acercándome a su oído, después de susurrarle que me gustaba, esperé su respuesta. Pero pocos días después, apareció frente a mí con una chica hermosa. Esa era su novia. En su 2º año de universidad, Jacob estaba en su último año y comenzó a emprender. Inmerso por completo, trabajaba muy duro. Me agaché a su lado, observándolo mientras dormía profundamente. Sus largas pestañas, las ojeras bajo sus ojos. De repente, sentí un dolor agudo y punzante en el corazón. Me acerqué y le di un suave beso en la mejilla, murmurando: Jacob, no siempre te esfuerces tanto, ¿de acuerdo? De vez en cuando también puedes descansar un poco. Sus largas pestañas temblaron ligeramente. Contuve la respiración sin darme cuenta. Cuando reaccioné, mi rostro ardía. Jacob estaba fingiendo dormir, pero no rechazó mi beso. Mi corazón latía alegre como un ciervo corriendo salvajemente. Reuní el valor para confesar mis sentimientos. Le dije una y otra vez que me gustaba. En ese momento también estaba esperando su respuesta. Pero él, para demostrar que era imposible entre nosotros, cambió de novia 3 veces en una semana. Incluso hace 5 meses todavía esperaba obstinadamente una respuesta de él, esperando a que diga que le gustó. Si no, ¿qué significan todos estos años de cuidado y amor que he sentido? ¿Todo era falso? Esos cuidados atentos, esa sutil posesividad y esos celos. ¿Todo era falso? No lo creo. Mientras la obsesión pueda tener un final feliz, lo amargo y lo dulce, lo acepté todo. Pero él dijo: ¡qué asco! ¡Qué asco! Mi corazón se heló en ese momento. Ahora lo miraba con total serenidad. Pero ya no me gustas. Jacob, tengo novio. 17.
Jacob se quedó paralizado. Su rostro palideció al instante. Su mirada perdió el enfoque de repente, como si esas dos frases fueran difíciles de comprender. No es así, fruncí el ceño. ¿Qué no es así? Jacob soltó mi mano y me giró por los hombros para que le quedara de frente. Chloe, lo sé, estás con él para enfadarme, ¿verdad? Igual que cuando estabas con él en la universidad, solo para molestarme. Pero ahora me tienes a mí, así que ya no lo necesitas a él. Frunció más el ceño. Jacob, no digas tonterías. Sus dedos se encogieron. Intentó volver a tomar mi mano, pero la esquivé. Sonrió con amargura. Apretó la palma hasta formar un puño, con los tendones marcados en el dorso de la mano. Los ojos de Jacob se tiñeron de un rojo desgarrado, como cristales rotos. Siguió hablando como si nadie lo escuchara. Chloe, admito que antes fui un cobarde, no me atreví a enfrentar mis sentimientos por ti. Creí que podía controlar lo que sentía por ti, limitarme a ser un buen hermano, porque solo los lazos familiares perduran para siempre, ¿no es cierto? Temía al cambio, más aún a la pérdida. Tenía demasiado miedo de romper el statu quo. No sabía si, al estar juntos, mamá y papá se decepcionarían de mí. ¿Pensarían que engañé a su única hija? ¿Qué murmurarían nuestros parientes y amigos sobre esta relación? Lo sé, crees que esto no importa, pero aún tengo miedo de que después te arrepientas, miedo de que sufras estas críticas que podrías haber evitado. Al llegar a este punto, Jacob cerró los ojos por un momento. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Cuando volvió a abrirlos, su mirada seguía siendo tierna, pero yo pude ver en ella un atisbo de obsesión. Pero todo esto, comparado con que me hayas dejado, se vuelve insignificante. Jacob dobló los dedos y me acarició la mejilla con ternura. Olvidas que mamá dijo que si me gustaba a alguien, debía arrebatarlo. Pero tú ya eras mío, no necesito arrebatarte, ¿verdad? Jacob habló con voz suave, tomó mi mano y pronunció mi nombre. Chloe, ¿por qué no rompes con Ethan? Si quieres hacerlo público, mañana mismo se lo digo a nuestros padres. Solo necesito que asientas. No importa lo que digan, puedo enfrentarlo. Mis neuronas procesaban rápidamente sus palabras. Solo me parecía absurdo. Retiré lentamente mi mano y dije palabra por palabra. No voy a romper con él. Repetí lo que acababa de decir. Jacob, ya no me gustas. De ahora en adelante, no interfieras más en mi vida sentimental. ¿De acuerdo? Sus labios palidecieron. 18. Después de ese día, con Jacobo rompí por completo esa capa de disimulo que nos envolvía, y nuestra relación se volvió extrañamente delicada. Al menos, desde mi punto de vista, no tenía el menor deseo de volver a verlo. Demasiado vergonzoso. Cuando Mia se enteró, movió la cabeza suspirando. La miré de reojo. ¿Qué te pasa? Mia apoyó la mejilla en su mano. Nada, solo suspiraba por vuestro amor tan épico. La comisura de mi labio se contrajo. Primero, si ya estoy siendo tan patética y desesperada, ¿dónde queda lo épico y conmovedor? Segundo, no hay amor entre nosotros. Tercero, Ethan es un celoso tacaño, y mejor que no escuche esto. Mia me parpadeó frenéticamente. No entendí qué quería decir. ¿Qué pasa con tus ojos? Mia se cubrió la cara. Fruncí el ceño y me incliné hacia ella. ¿Qué diablos pasa? Apenas terminó de hablar, una voz fría y siniestra sonó justo detrás de mi oreja. ¿Qué es lo que no puedo escuchar? Mi mano que sostenía el café tembló. Me di la vuelta. Enfrente, un rostro increíblemente guapo. Sonreí de manera forzada. Mia estaba elogiando nuestro amor, diciendo que es conmovedor y épico. Ethan claramente no lo creía, pero no dijo nada. Una brisa marina entraba por la ventana. Mia parpadeó. Vamos, el clima de hoy es perfecto para un paseo por la playa. Miré hacia afuera. Era cierto. El día estaba despejado y luminoso. La marea rozaba nuestros pies. Me incliné para alisar los pliegues de mi falda que el viento había levantado, cuando de repente escuché una suave melodía. Levanté la cabeza sorprendido. Mia sostenía la cámara apuntándome, conteniendo la risa. A mi lado estaban mis amigos con globos en las manos. Me quedé paralizado. El sol se ponía en el horizonte. El cielo se tiñó de dorado y rosa. Todo era como en un sueño. De repente recordé lo que había pensado años atrás. Tras otra pelea y reconciliación con Ethan por culpa de Jacob, me abrazó por detrás con voz quejumbrosa. Chloe, cásate conmigo cuando nos graduemos. Así como están las cosas, me siento muy inseguro. Asentí repetidamente y le respondí en broma. Pues entonces pídemelo de forma romántica. Los dedos largos se extendieron. Me gusta la playa. Bien, volví en mí y sonreí levemente. Giré la mirada buscándolo. Ethan, tú. Las palabras aún resonaban en el aire cuando toda la costa se iluminó de repente con luces como estrellas. Ethan se acercó a mí sonriendo. Se arrodilló sobre una rodilla en la marea. Las olas florecieron en plateado a sus rodillas. El anillo deslizó sobre el dedo anular. Ethan se inclinó para besarme en la frente. Dijo, te amo. Sí, lo sé. La brisa marina pasa entre nuestros dedos entrelazados. Todos los momentos perdidos se vuelven más valiosos después del reencuentro. Mis ojos se curvaron en sonrisa mientras respondía. Yo también te quiero. Fin.